Muy bien, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 21, en sus Biblias, para seguir con este estudio del libro de Apocalipsis. Hasta aquí ya hemos visto varias cosas que han ido sucediendo una detrás de otra. Hemos visto el desarrollo del plan de Dios. Hemos visto cómo el plan de Dios se ha ido desarrollando consecutivamente, ¿verdad? Hasta acá. Juan, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, quien tuvo una visión, y en esta visión él vio lo que va a pasar en el futuro. Y aquí en el libro de Apocalipsis nos está contando acerca de esta visión. Y aquí tenemos registrada esta revelación que Dios le da al apóstol Juan de las cosas futuras, de las cosas que van a suceder aún en el futuro para nosotros. ¿Ya? Juan comienza el libro de Apocalipsis viendo una imagen, ¿verdad? Una escena maravillosa de Cristo en la gloria. Y después de eso, en los capítulos 2 y 3, Juan nos relata lo que estaba sucediendo en los días de él, los días de Juan. Contemporáneamente, ¿verdad? En sus días, él nos relata acerca de 7 iglesias que vemos allí en Apocalipsis y que eran iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor. Y estas iglesias de alguna manera representan muchas de las situaciones, problemas y aún virtudes que la iglesia en aquellos días estaba enfrentando y estaba viviendo. Así que este relato de estas 7 iglesias contemporáneas al apóstol Juan, de alguna manera nos dejaron una tremenda enseñanza práctica para nuestras iglesias también hasta el día de hoy. Pero de los capítulos 4 en adelante, Juan comienza a tener esta revelación, esta visión que nos relata en el libro de Apocalipsis acerca del futuro. ¿Ya? Vemos, ¿verdad?, cómo después del relato de las 7 iglesias de Apocalipsis, en el capítulo 4, vemos cómo hay una escena de una puerta, una ventana abierta en el cielo, que nos da a entender acerca del arrebatamiento, que es el momento en el que el Señor Jesucristo venga a buscarnos y nos lleve a su presencia, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, como dice el apóstol Pablo, allá en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados para estar con el Señor. ¿Ya? Y luego en el capítulo 4 vemos la imagen, ¿verdad?, del trono, de la gloria del trono celestial. En el capítulo 5 vemos la imagen de Dios glorioso, ¿verdad?, sentado en su trono, y cómo Jesucristo es digno de abrir 7 sellos. 7 sellos que los vamos a ver desarrollándose a lo largo de 7 años de gran tribulación. Ya el primer, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo sello. Cuando llegamos al séptimo sello, ya como parte del séptimo sello, se suscitan una serie de eventos. Y esos eventos en el libro de Apocalipsis los vemos ya desarrollándose durante todo el libro hasta el capítulo 19, porque ahí vemos que se desarrollan las 7 trompetas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta trompeta, que todavía son parte del séptimo sello, y la séptima trompeta da a lugar la última parte de estos 7 años de gran tribulación. ¿Ya? Capítulos 18, 17, 18, 19 de Apocalipsis. Y ahí se desarrollan las 7 copas de ira. Las 7 copas de ira son parte de la séptima trompeta. ¿Ya? Y todas las trompetas son parte del séptimo sello. Es decir, todos estos eventos se suscitan uno detrás de otro. Los 7 sellos ya hacen referencia a todo lo que va a ocurrir durante los 7 años de gran tribulación. Solo que el primer sello hasta el sexto sello corresponde a los 3 primeros años de la gran tribulación. Luego, los segundos 3 años y medio corresponden al séptimo sello, que a su vez da lugar a las 7 trompetas, y que al llegar a la séptima trompeta da a lugar a las 7 copas de ira, que probablemente van a ocurrir en los últimos meses de esta segunda parte de la gran tribulación. ¿Ya? Pero toda la tribulación corresponde a 7 años que están profetizados por el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, en Daniel 9:27.
¿ya? Daniel capítulo 9, versículo 27, en los que se habla acerca de esta 70ª semana de Daniel, o la semana 70 de Daniel, ¿ya? Y tiene que ver con la historia, tiene que ver con el propósito y tiene que ver con el plan que Dios tiene para con la nación de Israel. Es por esa razón que nosotros, la iglesia, no vamos a estar, ya no vamos a estar durante la gran tribulación, sino que antes de la gran tribulación vamos a experimentar el arrebatamiento, ya más conocido como el rapto. Y ahí vamos a estar con el Señor, ¿verdad?, en su presencia. Así es que cuando llegamos ahora, bueno, después del capítulo 19, vemos la batalla de Armagedón, el final de la gran tribulación, ya con los juicios que Dios va a decretar. Vemos, ¿verdad?, la batalla de Armagedón, vemos el juicio a las naciones, vemos también el juicio ya a la nación de Israel, porque ellos también van a tener un juicio. Vemos también la reconstrucción, ¿verdad?, o la reparación de la tierra y el establecimiento del reino milenial de Cristo. Ya vimos también en el capítulo 19 cómo al comienzo del milenio, porque después de esto viene un reino milenial, donde Cristo va a reinar por 1000 años. Recordemos que después de los 7 años de tribulación, Cristo viene a la tierra a reinar, ¿ya? Y va a atar a Satanás, lo va a encadenar por 1000 años. Y Cristo va a reinar sobre la tierra literalmente, físicamente, en cuerpo glorificado, en Jerusalén por 1000 años, cumpliendo así todas las promesas dadas antiguamente de territorio, promesas políticas, sociales, ¿ya?, y económicas, van a ser cumplidas por Cristo al pueblo judío durante los 1000 años del milenio. Ya eso lo vemos en el capítulo 19. Ya al final del milenio, vimos también someramente la última batalla final, que va a ser la batalla de Gog y Magog, la última rebelión final, ya cuando Satanás sea suelto por un poco de tiempo al final de estos 1000 años, y allí todos los incrédulos van a ser destruidos. Todo incrédulo inconverso va a ser destruido, va a morir. Luego de eso, ya vimos en el capítulo 20 de Apocalipsis el juicio del gran trono blanco, ya donde Satanás, sus ángeles, van a ser lanzados al lago de fuego, donde ya están el falso profeta y el anticristo, y donde también, tristemente, van a ser lanzados todos los incrédulos que no han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero van a ser lanzados para siempre y por la eternidad a este lugar de tormento que es el infierno, el lago de fuego. Eso lo vemos en Apocalipsis 20, ¿ya? Y ahí culminamos el estudio pasado. Y allí, ¿verdad?, vemos que se cumple el propósito de Dios. Pero después del juicio del gran trono blanco, viene una esperanza tremenda que todos los hijos de Dios tenemos. Viene el cumplimiento máximo de todo el propósito y el plan de Dios para con la humanidad. Podríamos decir que ahora que vamos a ver el capítulo 21 de Apocalipsis, llegamos a la coronación del plan revelado de Dios para el ser humano. Realmente es así. La coronación del plan revelado de Dios para el ser humano. Pongo énfasis en el plan revelado, porque probablemente una vez que lleguemos a este momento de estar con el Señor allá en la gloria celestial, donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y vamos a estar viviendo, ¿verdad?, en la nueva Jerusalén celestial que se va a posar sobre la tierra, y además en este nuevo mundo, en este nuevo universo que Dios va a crear, ya probablemente ahí Dios nos va a revelar otras cosas que tiene, otros planes que Él tiene para con nosotros en el futuro. Pero por ahora, mientras estamos acá, Dios, ¿verdad?, ya nos ha revelado lo que va a ocurrir en el futuro hasta este momento, hasta el momento de Apocalipsis capítulo 21. Ya, es decir, aquí en Apocalipsis 21 llegamos a la coronación. Ya, no al clímax, porque el clímax tiene un momento de crecimiento y después un momento de
de bajada, ¿verdad? Un momento de decrecimiento. Más bien aquí podemos hablar de una coronación, porque llegamos a un momento cúlmine, a un momento tremendamente increíble, que lo vamos a ver ahora en el desarrollo de Apocalipsis 21. ¿Ya? Como les decía, aún no sabemos qué planes tendrá nuestro eterno Dios para el futuro después de la eternidad, es decir, después de este momento. Sin embargo, llegamos hasta este punto, esta coronación del plan de Dios, ¿ya? Y vemos, ¿verdad?, que llegamos al capítulo 1, al versículo 1 de Apocalipsis capítulo 21, que dice así, busquemos por favor Apocalipsis 21:1. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya, bueno, como dije, esta es la coronación del plan de Dios. Ya, aquí vemos que después del juicio del gran trono blanco, ya, donde toda la maldad va a ser lanzada al lago de fuego y ya no va a haber más maldad ni pecado, ¿verdad?, en la humanidad, vemos que Dios destruye completamente el cielo y la tierra como la conocemos actualmente. Es decir, nuestra tierra, nuestro cielo, en algún momento va a ser destruido. Según el apóstol Pedro, él nos muestra ahí en su carta que él escribe, en la carta universal del apóstol Pedro, los elementos ardiendo serán quemados. Es decir, el universo como lo conocemos actualmente va a ser completamente destruido por el fuego. ¿Ya? Dios va a destruir por lo menos nuestro cielo y nuestra tierra a través del fuego. Algunos piensan de que va a ser que Dios va a intervenir el sol y a través del sol, de nuestro sol, todos los elementos de nuestra Vía Láctea van a ser destruidos. Pero Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra, ¿ya? Nuevos cielos y nueva tierra, donde va a morar la justicia. Porque recordemos que todo pecado, toda injusticia y toda maldad van a ser enclaustrados, van a ser encadenados, van a ser lanzados al lago de fuego, al infierno. Y ahí van a estar sin poder salir por la eternidad. Así es que este cielo nuevo y esta tierra nueva va a ser creado por Dios en justicia. Ya se va a poder disfrutar de una condición libre, por fin, del pecado, de la condenación, del efecto y de la maldad del pecado. De hecho, la misma creación hoy en día, ya la misma creación clama por su renovación. Ya espera el momento en que sea destruida para liberarse de la maldición del pecado que el ser humano introdujo a este universo. Ya la misma creación clama por su renovación, ya que fue contaminada y fue afectada por la maldición del pecado en la humanidad. Eso lo vemos en Romanos 8, 19 al 22. No lo busquen, yo lo voy a leer, lo puedes anotar y después lo puedes buscar en tu Biblia. En Romanos 8, 19 al 22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación, de nuestro planeta, de nuestro mundo actual, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, ya esto es por nuestra culpa, por el pecado del hombre, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, la misma creación espera una renovación. Cuando Dios cree estos cielos nuevos y esta tierra nueva, que donde va a morar la justicia, ya la creación va a tener un nuevo inicio, sin la contaminación y la corrupción del pecado, que por nuestra culpa fue introducido, ¿verdad?, a este mundo. Ahora bien, sigamos con el versículo 2. El versículo 2 de Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Porque además del hecho de que Dios va a formar cielos nuevos y tierra nueva,
¿ya? Que a propósito, ¿ya? Es una profecía que aún se da desde el Antiguo Testamento, ¿ya? No lo busquen, voy a leer yo unos pasajes, ya los pueden anotar, pero por ejemplo en Isaías 65:17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, es decir, de este planeta actual, ni más vendrá al pensamiento. Eso está en Isaías 65:17, ¿ya? Y también en Isaías 66:22, Isaías 66:22, para que lo anote, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, haciendo referencia a la promesa de salvación y redención que Dios da a la nación de Israel. ¿Ya? Y es lo que dice, como dije, el apóstol Pedro, después que se ha destruido por fuego, ¿verdad?, los elementos de esta actual tierra, planeta Tierra, el apóstol Pedro allá en segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros, hablando ahora a la iglesia, a los creyentes, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tremendas promesas que nos hace el Señor, ¿verdad? Bueno, ahora, una de las bendiciones más lindas que vamos a tener dentro de esta escena de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, ¿ya? Es que va a haber una una ciudad increíble que va a posarse sobre este cielo nuevo y esta tierra nueva que va a haber en el futuro, ¿ya? Y esta ciudad no es otra cosa, hermanos, que la ciudad que Dios está preparando para nosotros. ¿Ya se acuerdan de Juan, del libro de Juan, del Evangelio de Juan, cuando el Señor declara, ¿verdad? Que Él está preparando un lugar para nosotros. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Después dice, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego les dice, para que donde yo esté, dijo Cristo, ustedes también estén. Bueno, ese lugar que el Señor está preparando para nosotros es la Nueva Jerusalén, que es la que menciona el versículo 2 de Apocalipsis 21. Busquemos, vayamos nuevamente a nuestro texto. ¿Ya? Vamos a ver varias citas el día de hoy, así es que no es necesario que las busquen, a menos que lo hagan rápido y lo puedan encontrar. Pero sí pueden anotarla y así después escudriñar la verdad más tarde. O después pueden revisar el video nuevamente, que va a ser publicado en el canal de nuestra iglesia en YouTube, y ahí también lo pueden chequear. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Ya? Dispuesta y ataviada o preparada, es lo que significa esa palabra, para su marido. Ahora, aquí vemos ya que la iglesia, es decir, nosotros como creyentes que ya mucho antes vamos a haber sido glorificados por el Señor en el arrebatamiento. Recuerda que para nosotros hoy en día el evento futuro que estamos esperando es el arrebatamiento. Ya después del arrebatamiento viene en el cielo viene el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, donde vamos a estar unidos a Cristo por la eternidad. Esto ocurre en el cielo, porque en la tierra, acuérdate que van a suscitarse 7 años de gran tribulación. ¿Ya? Al final de esos 7 años de la gran tribulación en la tierra, nosotros que vamos a estar en el cielo con el Señor, vamos a descender ya a esta tierra, a la batalla de Armagedón, al juicio de las naciones y al juicio de Israel, y vamos a estar aquí en la tierra con el Señor reinando por 1000 años, por lo que conocemos como el milenio. Al final del milenio viene la batalla de Gog y Magog, viene el juicio del gran trono blanco, donde todos los incrédulos e inconversos van a ser lanzados al lago de fuego junto con Satanás, los demonios, y donde van a estar el anticristo y el falso profeta. Después de eso, Dios crea los cielos nuevos y la tierra nueva, y es aquí donde esta nueva Jerusalén se posa sobre la tierra. Y esta nueva Jerusalén es esta ciudad que el Señor Jesucristo promete que vamos a estar compartiendo con el Señor por la eternidad. ¿Ya? Así es que la iglesia va a estar presente acá. Y
Apocalipsis 21:2 hace referencia justamente a la iglesia, diciendo esta esposa preparada, ¿verdad?, para su marido. Es decir, una esposa que está santa, pura, ¿verdad?, preciosa, ¿verdad?, lista para estar aquí con el Señor en la tierra, en esta nueva tierra y nuevo cielo que Dios va a crear en el futuro. Ya, esto hace referencia a Efesios 5, 25 al 27, no lo vamos a buscar. Efesios 5, 25 al 27, pero solamente voy a leer el versículo 27, cuando dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí la iglesia ya está casada con Cristo, en Apocalipsis 21:2, pero sigue siendo una esposa, ¿verdad?, bella y santificada para estar con el Señor. ¿Ya? Y va a estar después del milenio aquí en la tierra, en la nueva Jerusalén celestial que va a descender a los cielos y nueva tierra para, ¿no es cierto?, disfrutar de un tiempo eterno junto con el Señor. Es interesante que también en esta ciudad vamos a estar juntos con todos los santos del Antiguo Testamento, incluyendo los mártires de la gran tribulación. Es decir, junto con todos los santos, incluyendo el pueblo judío redimido, por supuesto, y los mártires que se van a convertir a Cristo durante la gran tribulación y que, como van a ser perseguidos por el anticristo, lamentablemente, muchos de ellos van a morir. Bueno, vamos a conocer un poquito de esta interesantísima ciudad, ya que nos muestra el apóstol Juan acá en Apocalipsis, capítulo 21, la santa ciudad o la nueva Jerusalén, dispuesta, preparada como la iglesia, es decir, como una esposa ataviada para su marido, engalanada, ¿verdad?, para posarse sobre la tierra y continuar aquí en la tierra, en la nueva tierra que va a haber en el futuro, la comunión con el Señor. Y miren lo que dice el versículo 3, por favor. Estamos en Apocalipsis 21, ahora en el versículo 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, probablemente un ángel, ya, que está haciendo una declaración importantísima y dice así, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ya? Este también es una promesa dada en el Antiguo Testamento a la nación de Israel. Ya muy antiguo está dada esta promesa. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 43, versículo 7, dice, y me dijo, estoy leyendo Ezequiel 43, 7, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Una promesa interesante que Dios le da a la nación de Israel y que Dios también nos da a nosotros. Una promesa a propósito interesante porque la iglesia comparte también esta promesa con Israel. Y esto hace referencia a esta nueva cielo y nueva tierra y a esta ciudad llamada la Nueva Jerusalén. También en Éxodo 29, 45, ya el Señor daba esta promesa. Éxodo 29, 45, el Señor le dice a la nación de Israel, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y no solamente ahí, sino que hay otros textos también donde el Señor dice, ya a la iglesia, habitaré en medio de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Ya? Esto está en segunda de Corintios. Y también está en Tesalonicenses, donde el Señor mismo promete habitar en medio nuestro. Probablemente el Señor Jesucristo, que es Dios, va a morar permanentemente en esta ciudad, en esta nueva Jerusalén, junto con los santos del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación y la iglesia que somos nosotros, la iglesia redimida por la sangre del Cordero. ¡Wow! ¡Qué tremendo panorama!, ¿verdad? ¡Qué tremenda esperanza que nos espera! ¿Ya? Ahora bien, voy a adelantar un poquito aquí porque después lo vamos a ir detallando, que la Nueva Jerusalén
ya la Nueva Jerusalén, es donde actualmente habita el Señor. Ya vamos a darnos cuenta que la Nueva Jerusalén en este momento ya existe, pero está en el cielo. Ya la verdadera Jerusalén celestial, así se habla en la Escritura, está en la presencia del Señor. Luego, durante el milenio, pon atención por favor, durante el milenio, esta Nueva Jerusalén va a estar sobre la tierra. Va a ser una especie como de satélite artificial, algo así como la luna, ¿verdad? Y al lado de la luna vamos a poder ver, o se va a poder ver durante la noche seguramente, o aún también durante el día, este satélite grandísimo, ¿verdad? Que va a ser la Nueva Jerusalén. Ya, esto durante el milenio. Recuerda que esta Nueva Jerusalén, esta ciudad, no puede todavía durante el milenio asentarse ya en la tierra. ¿Por qué? Porque durante el milenio todavía va a haber maldad y pecado en la tierra. ¿Ya? Después del milenio y después del juicio del gran trono blanco, cuando la tierra sea destruida y Dios cree una nueva tierra y un nuevo cielo, recién ahí la Nueva Jerusalén se va a posar sobre la nueva tierra y el nuevo cielo que va a existir. Porque en esa nueva tierra va a morar la justicia, ¿ya? Debido a que Dios ya va a haber juzgado el pecado en el lago de fuego. ¿Ya? Así que adelanto un poquito eso para que después cuando lo volvamos a mencionar ya lo vayan digiriendo y teniendo un poquito más claro. Ahora, volvamos al versículo 4 de Apocalipsis 21. Versículo 4, por favor. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya una linda esperanza, ¿verdad?, que tenemos en el Señor y que se va a cumplir a plenitud en esta nueva Jerusalén, llegando a posarse en esta tierra nueva y en este cielo nuevo que va a haber en el futuro. ¿Verdad? Apocalipsis 21:4 nos da esta linda esperanza. Hermanos, este será el fin de todo dolor, sufrimiento y angustia que la maldición del pecado trajo a la humanidad. Aquí toda angustia, todo dolor, todo quebranto y todo pesar va a quedar en el olvido. Este es el momento culmine, el momento final de todo el dolor humano. Ya, el fin de todo dolor será aquí, en este momento. Y dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de la humanidad, ¿no es cierto?, y de los ojos de los que estén ahí habitando en esta nueva Jerusalén. Ya, toma nota de que recién aquí el Señor nos promete y nos da esta esperanza. Después del juicio del gran trono blanco, después que la tierra actual sea destruida y después que Dios forme o cree un cielo nuevo y una tierra nueva y la nueva Jerusalén se pose sobre esta tierra, ahí recién el pecado y las consecuencias del pecado van a quedar en el pasado. Y por fin, Dios mismo en persona va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y toma nota, por favor, que dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No dice que Dios va a enjugar todas las lágrimas, como si en un momento específico, ¿verdad?, desaparecieran las lágrimas de nuestros ojos, sino que dice que Dios enjugará toda lágrima. Es decir, cada lágrima que hayamos tenido en el pasado y que en este momento aún nos quede, dice que Dios las va a enjuagar. Es decir, Dios las va a limpiar de nuestros rostros, de nuestros ojos, y ya desde este momento no habrá más muerte, ni habrá más llanto, dice el versículo 4, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué dice? Las primeras cosas pasaron. Toma nota, por favor, lo que dice aquí. Las primeras cosas. ¿Por qué digo esto? Porque toda nuestra existencia, hermanos, toda nuestra existencia humana, desde Adán hasta este momento, ya en que la nueva Jerusalén se posa sobre la tierra nueva y los cielos nuevos, Dios hace referencia a eso como las primeras cosas. Entonces, no sé si entiendes un poquito aquí el concepto. Toda nuestra experiencia humana, toda nuestra historia humana se resume aquí, las primeras cosas.
Ahora, hay un dicho muy popular aquí en Chile, ¿verdad? Que no hay primera sin segunda. Bueno, toma nota, por favor, de esto. Estas solo son las primeras cosas. Es decir, todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos vivido hasta ahora como humanidad, desde Adán hasta este momento, Dios hace referencia a ello como las primeras cosas, como el primer tiempo, ya como el primer semestre, ya porque de verdad podríamos entonces decir ya que lo mejor está por venir. Ya, gloria al Señor por eso, hermano. Lo mejor está por venir. Todo lo que vivimos acá, que a veces nos parece una eternidad, es solo un momento, un, un suspiro a la luz de lo que vamos a vivir en el futuro. Qué promesa que nos da el Señor, ¿verdad? Sigamos, por favor, en el versículo 5 de Apocalipsis 21. Ya, luego dice, y el que estaba sentado en el trono, bueno, ¿quién es este sino nuestro Señor Jesucristo, verdad? Jesucristo es el que está sentado en el trono porque ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 4 y en Apocalipsis capítulo 5 que Él es digno para sentarse en el trono. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, y mira, mira por favor, esto me gusta mucho, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, ¿quieres escuchar palabras fieles y verdaderas? Dice el Señor, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Dios, hermano, no arregla lo que está malo, sino que hace algo nuevo. Hizo eso con nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor no nos recompuso, el Señor no nos arregló, ni siquiera el Señor nos mejoró. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos dio vida nueva. Dice la Biblia, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios nos hizo una nueva creación. Bueno, algún día va a haber algo así como un reseteo general y Dios va a hacer todo nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva, la ciudad celestial va a la que estaba sobre la tierra durante el milenio, ahora va a descender y se va a posar sobre la tierra nueva que va a existir en el futuro y Dios va a hacer nueva todas las cosas. Y va a comenzar, ¿verdad? Lo mejor. Va a comenzar el segundo tiempo, ¿verdad? Y lo mejor del plan de Dios para nuestras vidas. Dios había prometido esto desde mucho antes. Ya, por ejemplo, en Isaías 25:8, no lo busquen, Isaías 25:8, pon atención, dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y también vemos, ¿verdad?, que el Señor es el que nos promete esta bendición a cada uno de nosotros, ¿ya? Como el Señor promete, ¿verdad?, el gozo para nuestras vidas. Incluso hay un hermoso texto en Isaías 35:10, Isaías 35:10 que dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y es interesante que aquí a esta Nueva Jerusalén también se le llama Sión, porque también van a estar los santos del Antiguo Testamento habitando en esta ciudad, junto con los redimidos de la iglesia. Nosotros que vamos a ser arrebatados y al momento del arrebatamiento vamos a ser transformados en cuerpos glorificados, donde lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y lo mortal se va a vestir de inmortalidad, ¿verdad? Va a ser un tiempo increíble en que vamos a compartir con todos los redimidos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, juntos y junto con el Señor. Y Dios va a enjugar toda lágrima y Dios va a hacer nueva todas las cosas y vamos a estar para siempre con gozo disfrutando en la presencia de nuestro Señor. Ahora, pasemos por favor, ¿verdad?, al versículo 6. El versículo 6 también nos declara algo interesante acerca de la presencia de Cristo, ¿verdad?, en esta nueva ciudad. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 21 en nuestro texto. Dice, y me dijo, hecho está. Ya, esa palabra también me gusta mucho porque este es como dije, es como la coronación del plan de Dios para la humanidad. Entonces,
este ángel, ¿verdad? O sea, perdón, este personaje que aparece acá en el versículo 6 dice, hecho está. ¿Y quién es el que dice esto? Hecho está, es decir, está listo, está todo culminado. Ya, ok, estamos listos. ¿Quién es el que dice esto? Mira, por favor, lo que dice el versículo 6 a continuación. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién es esta persona que está diciendo esto? Ya está todo listo. Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Ya? Lo podemos recordar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1, 8. Ahí vemos que Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Wow! ¿Verdad? El mismo Señor Jesucristo es el que está declarando esto y está diciendo, hecho está. ¿Te acuerdas cuando Jesús murió en la cruz? Cuando él ya estaba ya por exhalar y entregar el Espíritu al Padre, él declaró, consumado es. Y ahí nuestra redención fue completada en la muerte de Cristo. Gracias a su muerte en la cruz, nosotros somos salvos por gracia, por la gloria de Cristo. Dios permitió que en la muerte de Cristo, ¿verdad? Dios permitió que la justicia de Cristo prevaleciera sobre el pecado. Allí en la cruz Cristo venció el poder y la condenación del pecado. Entonces cuando Él murió, Él dijo, consumado es decir, ya está todo pagado. Pero ahora, ya al final de los tiempos, el Señor va a decir algo similar. Pero Él ahora va a decir, hecho está. El plan de redención para toda la humanidad, desde ese animal, ese cordero que fue muerto para poder vestir con su piel, con su cuerpo, con el cuero de su piel, ¿verdad? Vestir a Adán y Eva avergonzados por el pecado. Ese plan que comenzó allí en Edén se va a completar, se va a culminar con esta liberación y esta coronación gloriosa acá en la Nueva Jerusalén. Y el Señor diciendo, hecho está. Es decir, todo este plan de redención hasta aquí llega a su coronación máxima y final, para estar para siempre redimidos con el Señor Jesucristo. Por eso dice, hecho está. Y Cristo es el que lo dice cuando se presenta, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Mis queridos hermanos, el apóstol Juan deja muy claro aquí el llamado del Evangelio de Jesucristo. Ya el mismo Señor está invitando a todo aquel que llegue a ser consciente por la Escritura, por la Biblia, ya de su necesidad y condición perdida, y que encuentre en él vida eterna. Por eso el Señor es el que dice, ¿verdad? El que tuviere sed, venga y beba, y yo le daré el agua de la vida, y será en él fuente de agua que salte para vida eterna, prometió el Señor Jesucristo en otra porción de la Escritura. Mire lo que dice Isaías 55, Isaías 55, del 1 al 3. ¿Ya? Isaías 55, del 1 al 3, si no alcanzas a buscarlo, lo puedes anotar, o después lo puedes repasar, ¿no es cierto?, en el video. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¡Wow! ¡Qué promesa, hermanos! Dios es el que siempre nos está invitando a, a poder disfrutar, ¿verdad?, de su plenitud. El Señor vino a dar vida y vida abundante. Y Él es el que siempre ha invitado a la humanidad a volcarse hacia Él. En el Antiguo Testamento, a la promesa, ¿verdad?, futura, al Cordero, ¿verdad?,
futuro que iba a redimir, al Mesías futuro, pero en el Nuevo Testamento al Mesías, al Cristo que ya vino y que ya dio su vida por nosotros en la cruz y que resucitó al tercer día para lograr la victoria sobre el pecado y la condenación del pecado. Y Él es el que siempre nos ha dicho, y aquí lo vuelve a reiterar una vez más: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El apóstol Juan no pierde oportunidad para incluir dentro de esta revelación las palabras del Señor, ya que son aplicables hasta este momento. El que tuviere sed, venga, una invitación. El Señor no hace acepción de personas. El Señor invita a todo aquel que con corazón arrepentido quiera volcarse a Él para obtener la salvación de sus pecados. El Señor es rico, dice Romanos capítulo 10. El Señor es rico para con todos los que le invocan. Es decir, el Señor tiene esta salvación lista y dispuesta a todo aquel que se arrepiente y que se vuelca a Cristo como su único Señor y Salvador. Por eso es que el Señor promete en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ese todo aquel se refiere a todo aquel que busca al Señor, en el Señor satisfacer su necesidad y su condición perdida. Por eso es que el Señor dice: el que tuviere sed, al que tuviere sed, a cualquiera que tuviere sed de justicia, a cualquiera que tuviere sed producto de la amargura del pecado, a cualquiera que tuviere sed producto de la condición perdida de su alma, puede satisfacerse en el Señor Jesucristo, porque Él es el todo en nosotros. Él nos satisface completamente. Y de esa manera, como le prometió Jesús a la mujer samaritana, de nuestro interior correrán ríos de agua vida, agua viva, ¿verdad? Bueno, qué tremenda promesa del Señor, ¿verdad? Y qué testimonio más grande de la gracia y la misericordia de nuestro Señor, que siendo aún pecadores, Cristo nos murió por nosotros y nos da esta oportunidad de salvación a todo aquel que en Él cree, ya al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice Romanos capítulo 1, el apóstol, y capítulo 3 de Romanos. Ya el apóstol Pablo, escribiendo en los Romanos, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, esta es una invitación amplia y completa para todo aquel que está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y volcarse a Cristo como su único Señor y Salvador. Si tú aún no lo has hecho, por favor, no pierdas oportunidad de hacerlo, porque es una invitación maravillosa que te hace el Señor. Sigamos al versículo 7 de Apocalipsis 21, ¿ya? Sigan conmigo en el versículo 7 de Apocalipsis 21. Dice: al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Literalmente aquí en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? El que venciere es literalmente la palabra el vencedor. Ya esto lo vimos también en otros pasajes de Apocalipsis. El vencedor. No es una especie de pensamiento que tal vez podría vencer. ¿Ya? No es un el que venciere como si fuera ¿ya? Algo para, con la posibilidad de alcanzar o no. No. La palabra en el original literalmente dice el vencedor, como algo completo. Porque cuando Cristo nos salva completamente y para siempre. Ya es algo consumado. Cristo dijo: consumado es. Y por lo tanto la salvación es algo permanente. Por eso dice: al que venciere. Ya el vencedor, obviamente, no por sus propios méritos, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 claramente lo declara. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. Y luego añade claramente en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que solamente somos vencedores en Cristo, en los méritos de Cristo. Mira por favor lo que dice, ya, Romanos 8:37, ya cuando habla de que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ¿verdad? Ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él declara en el versículo 37,
antes, en todas estas cosas, la vida, la muerte, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo que está arriba en el cielo, lo que está abajo en la tierra, dice antes, en todas estas cosas, todo lo creado, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? Cristo, Jesucristo. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores porque Cristo nos salvó. Esto se refiere a la victoria sobre el pecado. Esto se refiere a nuestra salvación, a la salvación de nuestra alma. Es decir, todos los que hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo, todos los redimidos por la gracia de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vamos a estar aquí como vencedores, disfrutando de la eternidad con el Señor. Y digo desde los santos del Antiguo Testamento porque aún en el Antiguo Testamento la salvación fue por gracia, no fue por obras, fue por gracia, por medio de la fe. La ley solamente tenía el propósito de mostrar al ser humano cuán pecador era, porque por la ley viene la condenación. Y de hecho el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas lo aclara diciendo que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, fue ese maestro, esa niñera, ya ese esclavo, ¿verdad? Siervo que criaba a los niños en la antigüedad para llevarlos, ¿verdad? A la madurez. Así dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, hermano, los creyentes antiguos testamentarios tenían la esperanza puesta en el Mesías que iba a venir. Y de esa manera ellos eran salvos. El mismo Abraham, por ejemplo, dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la Escritura también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Declara, más el justo por la fe vivirá. Bueno, también en Isaías, ¿verdad? Y en muchos pasajes declara, ¿verdad? La redención que solo está en el Mesías que iba a venir. Lamentablemente los judíos cuando Cristo vino no reconocieron a Cristo como el Mesías. Y eso significó condenación para la nación de Israel. Y eso significó que las promesas que Dios tenía para la nación de Israel quedaron pendientes para el futuro, que se van a cumplir durante el milenio. Pero una vez que se cumplan todas estas promesas y que después continúe el plan de Dios en los cielos nuevos y tierra nueva, ahí vamos a estar todos, los creyentes antiguos testamentarios y los creyentes neotestamentarios, vamos a estar como victoriosos. Vamos a ser los vencedores que vamos a estar con el Señor en esta bella y hermosa ciudad, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Es que Zacarías 8:8 promete. Zacarías, no lo busquen, Zacarías 8:8 dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Esta Jerusalén mencionada aquí en la nueva Jerusalén que vemos, ¿verdad? En la promesa cumplida para la nación de Israel allá hecha en Zacarías. Y en Hebreos 8:8 también dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿ya? Y recuerda que cuando la Biblia habla de esto, en aquellos días, hace referencia normalmente a la tribulación. Y aquí dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre sus corazones, las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ya, qué hermosa promesa que nos da el Señor, ¿verdad? Ahora, versículo 8 de Apocalipsis 21. Pero también no solo con la promesa del vencedor, ya tenemos la esperanza, sino que también claramente aquí, ya en este momento, está establecida la santidad y la justicia de parte del Señor. Dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde. Dice, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya, esto, hermanos, es una tremenda advertencia. Ya, y hace referencia a Apocalipsis 20, capítulo anterior, Apocalipsis 20, 14 al 15, que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y el que no se halló inscrito en el lago de fuego, perdón, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esto hace referencia a todos los incrédulos que aún no han puesto su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo. Y más tarde va a volverlo a repetir ahí en el mismo Apocalipsis 21. Ya en el versículo 15 lo va a volver a repetir diciendo, más los perros, más adelante en Apocalipsis 22, 15, ya lo vuelve a reiterar, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ya estarán fuera de esta nueva Jerusalén, de este cielo nuevo y tierra nueva, ya que va a haber en el futuro, porque van a estar en el lago de fuego, ya porque sus nombres no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Una pregunta trascendental tengo que hacerte tú que me estás escuchando. ¿Estás inscrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro de que estás inscrito en el libro de la vida? ¿Estás segurísimo de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y que eres un redimido, un vencedor en Cristo? Porque si no estás seguro, por favor, te ruego que te comuniques con nosotros, porque queremos ayudarte y queremos guiarte a alcanzar seguridad de salvación de tu alma. A la luz de la Escritura podemos tener esta seguridad. Dios nos dice en su palabra, en Juan, capítulo 5, ya, versículo 13, diciendo, estas cosas os he escrito, ¿no es cierto?, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya podemos tener la certeza, la seguridad, podemos saber si tenemos o no tenemos vida eterna. Y esto es porque el mismo Señor la aclara ahí en Juan, 1 Juan capítulo 5, el versículo 11, diciendo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ya, porque la vida está en su Hijo, dice el versículo siguiente, en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo en su corazón tiene vida eterna. El que no lo tiene está condenado. Estas cosas escribió el apóstol Juan para que, ¿no es cierto?, creamos en el Hijo y para que sepamos, para que tengamos seguridad de nuestra salvación y poder tener la seguridad de que tenemos vida eterna, porque esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por lo tanto, si tú no tienes esta certeza y esta seguridad, estás en gran riesgo. Y por favor, te animo a que te comuniques con nosotros de alguna manera o a aquel que te invitó, comunícate diciéndole cómo puedo tener esta seguridad de vida eterna. Y gustoso, te vamos a guiar a la luz de la Biblia cómo obtener esta seguridad, esta salvación y esta vida eterna que está en Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora bien, sigamos por favor con el versículo 9 de Apocalipsis 21, ya en nuestro texto. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, ya uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Al final de la tribulación. Ya las 7 plagas postreras, haciendo referencia a las plagas, ¿verdad?, más terribles que se van a vivir durante los últimos años, ya los últimos meses probablemente de la gran tribulación. Y que a esta altura de Apocalipsis 21 ya quedó en el pasado. Pero el ángel que participó en estos juicios, ya, mira lo que dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, es decir, este ángel que participó en estas plagas durante la tribulación fue a hablar con el apóstol Juan para decirle lo siguiente. Ven acá, le dice Juan, al apóstol Juan, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es decir, este ángel, ¿verdad?, le dice al apóstol Juan, mira, ven y yo te voy a mostrar dónde está la iglesia. Recuerda que el apóstol Juan fue uno de los líderes más importantes que tuvo la iglesia en sus inicios, en su comienzo. El mismo apóstol Juan, que en este mismo libro, en los capítulos 2 y 3, envió cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, donde él ministró, donde él pastoreó, ¿ya? Es el que ahora va a tener el privilegio de ver el lugar de la iglesia en esta nueva Jerusalén, en esta ciudad santa, ¿ya? La esposa del Cordero, que es la iglesia, ¿ya? La iglesia del Señor Jesucristo.
Ahora, mira por favor el versículo 10. Pasemos al versículo 10, porque dice, y me llevó, este ángel, ya llevó al apóstol Juan, y me llevó en el espíritu, a propósito, aquí nuevamente, ahí deberíamos leer, y me llevó en espíritu. El artículo él no está presente acá en el idioma original y tampoco espíritu es con mayúscula. Ya el Nuevo Testamento se escribió ya con letras unciales, es decir, con letras mayúsculas. Ya unciales es un término para referirse, ¿verdad?, a un tipo de escritura donde no hay ni mayúsculas ni minúsculas, sino que es un solo tipo de letra. Bueno, muchos de los manuscritos que se han encontrado, la mayoría están escritos en este tipo de letras. Ya, así es que no hay mayúsculas ni minúsculas en el original. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. ¿Ya? ¿Y para qué lo llevó a este monte alto y grande? ¿Ya? Diciendo, recuerda, por favor, recuerda que aquí estamos en la tierra nueva. Ya estamos en la tierra nueva, no en la tierra como la conocemos actualmente, no en nuestra tierra actual. Así que este monte grande y alto no es el Everest, porque el Everest va a desaparecer, junto con toda la tierra que conocemos actualmente. Aquí estamos en la tierra nueva, en los cielos nuevos. ¿Ya? Toma nota de eso. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró, ¿qué dice? Me mostró la gran ciudad. Dice, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Ya? Esta nueva Jerusalén, esta ciudad tremenda, está descendiendo, ¿no es cierto?, desde el cielo a la tierra, dice el versículo 11, teniendo la gloria de Dios, gloriosa, una ciudad maravillosa, que dice que fue ataviada, fue preparada, ¿verdad?, como una esposa para su marido, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, diáfana, ya hay diáfana, se refiere a algo brillante y algo transparente, ya, como el cristal, algo así como un diamante, ¿verdad? Glorioso y refulgente. Ahora, la Nueva Jerusalén, que mencioné hace un momento atrás, esta ciudad ha estado siempre en la presencia de Dios en el cielo. Luego estará, durante el milenio, estará como una especie de satélite sobre la tierra. Ya no va a posarse sobre la tierra porque es una ciudad santa. Y durante el milenio todavía van a quedar rasgos de pecado. Dice, y finalmente, ya después del juicio del gran trono blanco, después de que la tierra como la conocemos sea destruida, y después que Dios cree cielos nuevos y tierra nueva, ya finalmente se posará en la tierra nueva y cielo nuevo que Dios creará en el futuro, como ya dije, después del juicio del gran trono blanco, donde Satanás, sus demonios y todos los inconversos serán lanzados al lago de fuego. Ya, esta ciudad entonces por fin se va a posar sobre la tierra. Y el ángel tomó en espíritu a Juan y lo llevó a un monte alto, ya en el futuro, para ver esta gran ciudad, ¿no es cierto?, sobre esta tierra nueva que va a existir en el futuro. ¿Ya? Ahora bien, esta ciudad, esta Nueva Jerusalén, como dije, ya existía antes de este momento. Ya estuvo como satélite sobre el milenio y actualmente está en la presencia del Señor. Por ejemplo, en Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y ahí en el contexto está haciendo referencia del tabernáculo celestial, porque también hay un tabernáculo celestial. Cuando Moisés en el monte Sinaí recibe los planos del tabernáculo que tenía que hacer en la tierra, lo hizo en base al modelo que él vio en el cielo, al modelo del tabernáculo celestial. En el cielo hay un tabernáculo, y luego un templo que está en el cielo, el templo celestial, y que está en la ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén. Pero esta ciudad, como ciudad, va a estar como satélite,
Ya dije, durante el milenio, pero luego en el futuro, en la tierra nueva, se va a posar. Finalmente va a posarse sobre la tierra, ¿ya? Y toda la tierra nueva va a ser como el jardín, ya, de esta ciudad. Va a tener un tremendo jardín, ¿verdad? Toda una tierra nueva donde mora la justicia. Bueno, dice el versículo 12, nos empieza a describir esta nueva Jerusalén. Dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, porque recuerda que en esta nueva Jerusalén van a estar habitando también los santos del Antiguo Testamento. Dice, y al oriente, 3 puertas. Dice, al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al occidente, 3 puertas. ¿Ya? Es interesante ya que esta ciudad estaba amurallada. No va a ser necesario los muros por una protección, porque no va a haber pecado, sino más bien estos muros representan más bien la posesión de Dios sobre esta ciudad, la soberanía de Dios sobre esta ciudad, la pertenencia de Dios sobre esta ciudad. Es casi como un lindero, como un límite que va a tener esta ciudad y que va a estar sobre la tierra nueva, ¿ya? Y va a tener acceso libre para entrar y para salir, ¿no es cierto?, a esta tierra nueva que va a existir, ¿ya? Y recordemos, Israel como nación restaurada y purificada también será habitante de esta nueva Jerusalén junto con la iglesia, la esposa del Cordero, ¿ya? Veamos el versículo 14. Estamos en el versículo 14 de Apocalipsis 21. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12, y sobre ellos, sobre estos cimientos de la ciudad, 12 nombres. ¿Y de quién eran estos nombres? ¿Ya? Ah, interesantemente, no son las 12 tribus de Israel. No, 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 no. Sino que mire lo que dice. Y sobre ellos, estos 12 cimientos, dice los 12 nombres de quiénes. Mira, de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Interesante, ¿verdad? No lo busquen, pero anótalo. Mire lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles son los cimientos de esta nueva Jerusalén, más bien los nombres de estos 12 apóstoles son los cimientos de esta nueva Jerusalén. Así que tanto judíos como cristianos, en este caso judíos redimidos, el pueblo judío redimido y la iglesia redimida, vamos a estar compartiendo esta misma ciudad, esta nueva Jerusalén. ¿Ya? Ahora, dice el versículo 15 de nuestro texto, ¿ya? El versículo 15 de nuestro texto de Apocalipsis 21. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ahora, como ya dije y expliqué, medir un territorio, ciudad, terreno o edificio representa posesión, protección y provisión. Aquí simboliza la providencia de Dios hacia sus hijos durante toda la historia terrenal y representa la posesión y la soberanía de Dios sobre esta ciudad. ¿Ya? Así que básicamente el muro representa, ¿verdad?, que esta ciudad pertenece al Señor Jesucristo. Es una ciudad edificada en honor al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. No es porque esta ciudad necesitara muros por peligro de invasión, porque ya no va a haber más pecado ni maldad. No, es simplemente un símbolo, ¿verdad?, de la soberanía y de la pertenencia de esta ciudad al Señor Jesucristo. Por eso dice que el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, y el que hablaba con Juan en este momento es el Señor Jesucristo, el alfa y el omega. Él dijo, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega. Por lo tanto, es el Señor Jesucristo que está midiendo esta ciudad. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Cuando nosotros compramos un terreno, por ejemplo, lo primero que hacemos es medir el terreno para poder poner una malla o una reja perimetral, ¿verdad? Para poder decir, este es mi terreno, este terreno me pertenece a mí. Entonces esto es lo que está haciendo el Señor Jesucristo con esta caña de medir, que era una caña de oro, representando la santidad de Dios, y para medir la ciudad, sus puertas y
su muro. Ahora, el versículo 16 nos va a detallar un poquito más de esta ciudad. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro. Es un cuadrado exacto. Ya es un cuadrado exacto. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios de longitud. La altura y la anchura de ella son iguales. Ya, interesante esto, ¿ah? Mira, un estadio aproximadamente son 185 metros según la medición romana, porque hay distintas mediciones en la antigüedad. Según la medición romana, que era el tiempo en el que el apóstol Juan estaba viviendo, un estadio eran 185 metros. ¿Ya? Por lo tanto, 12.000 estadios son aproximadamente 2.220 kilómetros. 2.220 kilómetros. Ahora, kilómetros lineales, es decir, 2.220 kilómetros lineales. Ahora, solo considerando el largo, ya, y ancho, serían 4.840.000 kilómetros cuadrados. Solamente considerando, ¿no es cierto?, el largo y el ancho, ¿ya? Ahí se sacan los metros cuadrados, ¿ya? Más o menos. Ahora, más o menos 4.840.000 kilómetros cuadrados, más o menos es toda la superficie continental de Chile, Argentina y Perú juntas. Si tú sumas solamente los kilómetros cuadrados, la superficie, ¿verdad?, continental de Argentina, Perú y Chile, suman 4.821.718 kilómetros cuadrados. ¿Ya? ¿Comprende o no? Estoy tratando de hacer un simple ejercicio matemático. Pero, y aquí es importante entender esto, pero esta ciudad no se mide en kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es un cubo. Es decir, tiene largo, ancho, pero también alto. ¿Ya? Es un cubo, cuadrado exacto. ¿Ya? Será un cubo exacto de ancho, largo y alto. Entonces, más o menos, puede que yo me equivoque, no soy muy bueno para las matemáticas, pero más o menos estamos hablando de 10.648 millones de metros cúbicos, de kilómetros cúbicos, perdón, no metros cúbicos, kilómetros cúbicos. Ya repito, puede que me equivoque, no soy muy bueno para las matemáticas, pero si lo tomáramos, ¿verdad?, por largo, por ancho y por alto, serían 10.648 millones de kilómetros cúbicos. Eso, hermanos, será algo inmenso, inmenso. ¿Ya? Y es muy posible que aún así sea una referencia simbólica al concepto de plenitud y grandeza plena, porque el mil en la escritura representa plenitud. Así como 1.000 años es como un día para el Señor y un día como 1.000 años, en la Biblia 1.000 años representa plenitud. Así que en realidad podríamos sacar un ejercicio matemático, los que son más matemáticos pueden quizás trabajar mejor estos cálculos, pero sí podemos decir que va a ser una ciudad increíble y grandiosa y que se va a posar sobre la tierra nueva. Es decir, no vamos a estar estrechos, ¿verdad?, ni hacinados en esta ciudad. Todos los redimidos del Antiguo y del Nuevo Testamento vamos a estar aquí. Y solo los redimidos, por si acaso. Ya aquí no entra Judas y no entra ningún inconverso, ¿verdad?, que haya existido sobre la tierra. Solamente los redimidos, aquellos que han sido salvos por la gracia de Jesucristo. Probablemente Judas no fue salvo, así como muchas personas que se dicen cristianas y no necesariamente lo son. Ya la Biblia dice, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Así que vamos a tener mucho espacio, ¿verdad? Mucho espacio en esta ciudad. Ahora, dice el versículo 17, ya, porque vimos, ¿verdad?, que esta ciudad era un cuadrado exacto. Dice el verso 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es
de ángel. Ahora, para que tengan una idea, solamente un codo son 50 centímetros romanos, nuevamente, medida romana, aproximadamente. O sea, 144 codos son 72 metros. Va a tener 72 metros de altura este muro, pero como ya dije, muro aquí representa el cuidado, protección, dominio y posesión de Dios sobre toda la historia terrenal de sus hijos y sobre esta ciudad que básicamente le pertenece a él. ¿Ya? Dice que midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Ya? La misma medida de lo que está diciendo. Verso 18, y el material de su muro, y aquí vamos a avanzar rapidito, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, un oro purísimo, purísimo porque representa la santidad, y un tipo de oro transparente como el cristal. ¿Ya? No, ni nos imaginamos nosotros hoy en día tal tipo de pureza y de brillo. Va a ser algo nuevo para nosotros. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad, ¿te acuerdas que en los cimientos estaban los nombres de los 12 apóstoles? ¿Ya? Los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Ya? Bueno, probablemente los cimientos del muro de la ciudad ya estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista, etc. Es decir, son 12. Y son piedras valiosísimas y preciosísimas que representan todos los colores del arco iris y más. ¿Ya? Más allá de solo los colores del arco iris. ¿Ya? Y simbolizan la esperanza cumplida del cuidado providencial de Dios sobre sus hijos. Es decir, va a ser una fiesta de colores, pero impresionante e increíble. Dice el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como el vidrio. Imagínate una ciudad pero increíblemente bella. Me llama la atención las puertas. Fíjate que las puertas de esta ciudad, las puertas eran grandes perlas. ¿Y sabes qué representa la perla en la Biblia? Bueno, la perla de gran precio, que en la Biblia simboliza el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da entrada al hogar eterno. ¿Te acuerdas que en Mateo capítulo 13, hablando del reino, ¿verdad? El Señor dijo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader, a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, porque valía la pena. Bueno, así es el Evangelio. Nosotros renunciamos al pecado y a nuestra vida pasada para obtener esta perla de gran precio, que es el Evangelio a través del cual obtenemos la salvación de nuestra alma. Así que estas perlas que están en esta ciudad celestial, ya nos va a recordar, cada vez que entremos y salgamos por estas puertas a la tierra nueva, nos va a hacer un recuerdo del Evangelio de Jesucristo y cómo en él encontramos la entrada al hogar celestial. ¿Ya? Recuerda que esa entrada es Cristo mismo. Yo soy la puerta, dijo Cristo, del redil. El que por mí entrare, entrará, ¿no es cierto? Y hallará pastos y será salvo. Bueno, esa puerta es Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas puertas, estas perlas gigantes, representan esto. Cómo el Evangelio nos dio esta posibilidad. Verso 22 de nuestro texto en Apocalipsis 21. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios poderoso es el templo de ella y el Cordero. Este tabernáculo que estaba acá en la Nueva Jerusalén celestial ya no va a estar, va a quedar en otro lugar probablemente, porque el templo que va a existir en esta nueva ciudad que se va a posar sobre la tierra va a ser el mismo Señor Jesucristo. Su presencia va a ser el lugar de adoración. El templo era un lugar de adoración. Bueno, aquí Cristo mismo va a ser adorado por la eternidad. Ya, así es que no va a ser necesario templo para sacrificar animales, ni un lugar físico para honrar a Dios, porque Cristo mismo en persona va a estar sentado en el trono para ser adorado, para ser honrado y glorificado por la eternidad, el Cordero. Verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol
ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por eso es que algunos piensan de que el sol, ¿verdad?, va a ser el que va a destruir toda la tierra y el cielo que conocemos actualmente, ¿ya? Porque ya no va a existir más el sol. La luz y la gloria refulgente va a venir de Cristo mismo y de Dios. Dios va a iluminar esta nueva tierra, este nuevo cielo. Dios mismo va a iluminar esta ciudad y Cristo va a ser su lumbrera. Es decir, esta ciudad no va a necesitar ni templo, ni va a necesitar una fuente como el sol de luz, porque Dios mismo va a ser su luz, ¿verdad? La luz del Señor, la luz del Señor. Como dice el Salmo 27:1, diciendo, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ya David lo anticipaba. El Señor, Jehová, va a ser nuestra luz. Esto estaba prometido incluso en Isaías. Isaías 60:19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria, dice Isaías 60:19. Tremendo, ¿verdad? Y las naciones que hubieran sido salvas, dice el versículo 24 de Apocalipsis 21, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Las naciones, van a haber naciones en este nuevo orden mundial que Dios va a crear en el futuro. Y estas naciones, que no sé si serán las mismas que habrán hoy en día, puede que sean diferentes, ¿ya? Solo sabemos que la nación de Israel va a continuar, el resto de las naciones no sabemos cómo van a ser conformadas, ¿ya? Pero probablemente va a estar ahí, ¿no es cierto? Algunas naciones van a estar, no lo sabemos, pero las naciones llevarán la gloria y la honra al Señor Dios Todopoderoso. Esto lo puedes tú leer en Isaías 50, en Isaías 60, ya que son capítulos que hablan acerca de estas promesas futuras. Y llegamos al último versículo de nuestro texto en Apocalipsis 21, el versículo 27, que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ya? Por eso, mis queridos oyentes, si tú aún no tienes seguridad de salvación, si tú aún no has clamado a Cristo como tu Señor y Salvador para salvar tu alma, el alma de tus pecados, si tú aún no te has convertido a Cristo, por favor te ruego, no dejes pasar más tiempo. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo, entre tanto está cercano. El Señor Jesucristo es el que dice y el que nos invita, diciendo: el que tiene sed, venga y beba, dice, del agua que yo le daré para vida eterna. El Señor Jesucristo te invita a poder alcanzar gratuitamente la fuente del agua de vida, que no es otra cosa que la salvación eterna en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Por eso, busca a Cristo, busca a Cristo como tu único Señor y Salvador. Clama por la salvación de tu alma. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque esta es la promesa que Él nos hizo, la vida y vida eterna, vida que no termina nunca jamás. Así es que busca al Señor. Puedes acercarte al que te invitó o comunicarte con nosotros y decir: yo necesito saber cómo obtener la vida eterna. Y nosotros gustosos te vamos a guiar a encontrar la salvación a la luz de la Escritura, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que busca al Señor. Y aquellos nosotros que somos hijos de Dios, qué tremendo panorama nos espera. ¿Ya? Hermano, las primeras cosas van a pasar, pero algún día vamos a tener, ¿verdad?, muchas cosas más que experimentar en la presencia, en la comunión con nuestro Señor y Dios Jesucristo. Así que nada más que dar gloria a su nombre, ¿verdad? Y tener y guardar en nuestros corazones esta increíble y maravillosa esperanza. Así que muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad y en el último estudio que nos queda de este libro de Apocalipsis, ¿verdad? En la próxima oportunidad que nos juntemos, ya que es Apocalipsis 22. Así es que un abrazo, un saludo y que Dios
los bendiga.